chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la diabetes insípida. Para comenzar este video vamos a hablar del origen de antaño de la diabetes. Recordemos que antes, para saber si una persona tenía diabetes, los médicos probaban la orina de esos pacientes y si era dulce, entonces tenías diabetes. Lo que sucedió con las personas con diabetes insípida es que estas personas, si bien sí compartían signos similares con las personas que padecían diabetes mellitus, como lo son poliacuria y polidipsia, nosotros sabemos que poliacuria significa orinar muy frecuentemente en el día y polidipsia significa tener mucha sed. Pero a pesar de esto, los médicos al probar la orina de los pacientes con diabetes insípida, esta no era dulce, de hecho era insípida. Entonces, para poder entender la diabetes insípida, primero tenemos que comprender a la hormona antidiurética. Hablemos de la fisiología. La hipófisis o glándula pituitaria se divide en dos, en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En este caso nos vamos a enfocar en el lóbulo posterior o también llamado neurohipófisis. La neurohipófisis solo libera dos hormonas, que son la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina la podemos encontrar con diferentes nombres dependiendo la literatura. Se llama vasopresina, también la llamamos ADH o hormona antidiurética. Entonces, con estos tres nombres se refieren a la misma hormona. Como su nombre lo dice, hormona antidiurética, anti significa que no, y diurética viene de diuresis. La diuresis significa excreción de orina. Entonces, antidiurética, no excreción de orina, no orinar, no hacer pipí, ¿va? De eso se encarga la hormona antidiurética. Uno de los casos cuando se libera la hormona antidiurética es al aumentar los niveles de sodio en sangre. ¿Cuándo podría suceder esto? Por ejemplo, al ir al cine y comer muchas palomitas que son saladas, pues aumenta el sodio en sangre. Esto estimula la liberación de la ADH para no orinar. Ya sabemos, antidiurética, no orinar. ¿Por qué no orinar? Porque si orinamos y sacamos la poquita agua que tenemos en el cuerpo, se va a concentrar aún más la sal, ¿verdad? Obviamente en estos casos, cuando hay un aumento de sal en sangre, un aumento de sodio, pues obviamente vamos a provocar la sed. Esto para que entre agua al cuerpo y regular los niveles de osmolaridad. Entonces, esto es una prueba de que nuestro cuerpo es muy sabio. Hay un montón de sal en tu cuerpo, no vamos a soltar la orina que tenemos dentro, pero si ocupas más agua, entonces toma agua para poder diluir la sal que tienes dentro. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes insípida? Esta es una enfermedad provocada por la disminución de la producción o acción de la hormona antidiurética. En otras palabras, esto significa no tenemos hormona antidiurética, antidiuresis, entonces lo que va a pasar es la diuresis. Vamos a orinar mucho porque no hay algo que diga ya no orines, ¿va? Es una afección rara, es poco común, es decir, los afectados con esta enfermedad pues son 1 en cada 25,000 personas en el mundo. Los síntomas más comunes de la diabetes insípida es la poliuria, polidipsia, deshidratación y fatiga. Posteriormente vamos a hablar del por qué sucede cada uno de estos síntomas, ¿va? Las causas más comunes son los tumores hipofisiarios y enfermedades autoinmunitarias. Hay 3 tipos de diabetes insípida. Vamos a comenzar hablando de la diabetes insípida central. Esta es el tipo de diabetes insípida más común. ¿Y dónde sucede aquí el problema? En la glándula pituitaria o la hipófisis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una lesión, hay un tumor y no hay producción ni liberación de vasopresina. Sí, entonces no la estamos liberando, no hay ADH en el cuerpo. Entonces hay una incapacidad de concentrar la orina
y una excreción excesiva de agua. ¿Por qué sucede esto? Ya lo dijimos, la hormona antidiurética dice, ya no orines, entonces no la tenemos en el cuerpo, lo que va a hacer es que se va a estar excretando agua que tomes, agua que vas a excretar, toda. Entonces todo el tiempo vas a tener sed y todo el tiempo vas a querer ir al baño porque no está esa hormona que retenga agua en el cuerpo, ¿va? Entonces, ¿dónde sucede el problema en la diabetes insípida central? En la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis, y el área hipotalámica. El segundo tipo de diabetes insípida es la diabetes insípida nefrogénica. Aquí el problema no está en la glándula pituitaria ni en el hipotálamo. Si bien estos están funcionando bien, están produciendo la vasopresina que sí tenemos en el cuerpo, el riñón es donde ocurre el problema. El riñón no responde a la vasopresina. Se me pasó decirles que la vasopresina, donde ocurre su acción de absorber agua y que no toda la estemos excretando, es en el riñón, en los túbulos que están en el riñón. Recordemos que la orina se filtra en una serie de túbulos y cada área del túbulo tiene funciones distintas. Igual si quieres que te lo explique, ve a mi playlist de riñón donde explico la función de cada área de los túbulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde actúa la vasopresina, aquí es donde actúa esta hormona, pero el riñón dice, yo no te conozco, o sea, yo no voy a responder. Y aunque tenemos mucha vasopresina, tenemos la vasopresina suficiente en el cuerpo, el riñón pues no responde. Entonces es como si no tuviéramos vasopresina y seguimos excretando el agua. Entonces hay una eliminación excesiva de agua porque no se reabsorbe, porque el riñón es como si no sirviera, ¿sí? Ante esto, pues, la causa pues, son anomalías genéticas, trastornos renales crónicos, medicamentos o desequilibrios electrolíticos. Ahora, tenemos una imagen donde se explica cada uno de los tipos que les acabo de explicar de la diabetes insípida. Primeramente tenemos una imagen, la que está más a la izquierda, que explica cómo es el funcionamiento normal. Tenemos al hipotálamo, que a su vez va a estimular a la glándula pituitaria, específicamente a la neurohipófisis, la que libera a la vasopresina o también llamada ADH. La libera, esta vasopresina va directamente hacia riñones y ahí en el riñón dice no sueltes toda el agua. Sí, vamos a reabsorber cierta cantidad de agua para concentrar la orina y que vaya bien, ¿verdad? Porque una orina es concentrada, es filtrada correctamente en el riñón, gracias también a la vasopresina. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una persona con diabetes insípida central? Como lo podemos ver en la imagen, es la imagen central, qué coincidencia, diabetes insípida central, imagen central. Tenemos al hipotálamo y a la glándula pituitaria. Alguna de estas dos tiene un daño, ¿sí? Por una lesión, por un traumatismo, por un tumor. Hay una lesión en ellos, entonces la vasopresina no es producida, ¿sí? No se libera. Aquí el riñón está bien, pero dice, pues no me está estimulando la vasopresina, no hay en el cuerpo. Entonces, no me estimula, pues yo libero el agua. O sea, nadie me está diciendo que reabsorba el agua y lo vuelva a meter al cuerpo parte del agua. Entonces, la libera toda y allí es cuando hay polidipsia, poliaquiuria. ¿A qué me refiero con polidipsia y poliaquiuria? La polidipsia se refiere al volumen de la orina. Es decir, si bien no vas muchas veces al baño, pero cuando vas, orinas mucha orina, mucho volumen de orina. Por otro lado, la poliaquiuria se refiere a la frecuencia, ¿sí? Es que vas muchas veces al baño, si bien no es mucha orina, es orina normal, o sea, en un volumen normal, pero vas muchas veces y pues orinaste al final mucho volumen, ¿verdad? Pero la poliaquiuria se refiere más a la frecuencia en la que vas a orinar y la polidipsia al volumen que liberas, ¿va? Y finalmente tenemos a la diabetes insípida nefrogénica, que aquí el hipotálamo, la glándula pituitaria, específicamente la neurohipófisis, sí está liberando vasopresina. Sí hay vasopresina en el cuerpo. ¿Dónde aquí está el problema? En el riñón.
Sí hay vasopresina suficiente, pero el riñón la desconoce, el riñón no responde. Es como si el riñón dijera, no te conozco, yo voy a seguir soltando agua, la verdad, pues no me haces nada. Entonces la desconoce, no responde a la vasopresina a pesar de que sí hay y sigue soltando agua. Entonces aquí el problema está en el riñón. En la nefrogénica el problema está en el riñón y en la central está en el hipotálamo y la glándula pituitaria. Finalmente tenemos a la diabetes insípida gestacional, que esta se desarrolla durante el embarazo y pues está caracterizada como las demás por una producción insuficiente de ADH. Los signos y síntomas, pues es una mayor producción de orina, como lo hemos visto, y sed excesiva, como lo decíamos, agua que tomamos, agua que excretamos. Ahora, tengo esta imagen que es un diagrama que les hice para poder identificar con palabras clave cómo se caracteriza la diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica y la diabetes insípida gestacional. Prácticamente es lo que ya les expliqué, entonces si quieren pueden tomarle captura o si la quieren en una mejor calidad, mándenme mensaje a mi Insta y se los envío con una mejor calidad. Ahora, vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Recuerdan que habíamos hablado la fisiología de la vasopresina? Ahora, ¿cómo funciona el cuerpo de una persona con diabetes insípida? Primero, veamos que tenemos a la hormona vasopresina, que es la que dice ABP. Esa se une a una célula principal del conducto colector por donde va pasando la orina. Se une a un receptor específico para la vasopresina, ¿sí? Entonces se unen, lo que provoca la conversión del AMP en AMP cíclico para activar a las acuaporinas. También tengo un video hablando de las acuaporinas por si quieres ir a verlo en la misma playlist de riñón. Entonces, activa a las acuaporinas que son canales para reabsorber agua. La reabsorción significa que el agua que está pasando por esos túbulos, la acuaporina va a absorber parte de esa agua y la va a volver a meter al cuerpo, ¿sí? No se va a excretar por la orina. Entonces, eso es lo que hace la vasopresina, ¿va? Se une, activa la acuaporina y se reabsorbe agua. El H2O se une otra vez, se reabsorbe a la célula. ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos nosotros deducir qué es lo que pasa cuando la vasopresina no se une a su receptor. No se une, nunca hubo la conversión de AMP a AMP cíclico, eso no pasa, y no se activa la acuaporina 2, que es la que nos hace reabsorber el agua del túbulo. Entonces no reabsorbemos agua y el agua sigue pasando hacia abajo por el túbulo colector y va a ser excretada por los riñones. Entonces creo que esto a grandes rasgos se puede entender. Y finalmente, si quieres saber un poquito más de los síntomas desglosados, te los explico rápidamente. Poliuria y polidipsia, ya habíamos dicho que es la producción excesiva de orina que lleva la necesidad de beber grandes cantidades de líquido. Como lo decíamos, así te tomes un garrafón de agua, lo vas a excretar por la orina, vas a excretar esa agua y al final de cuentas no te vas a sentir hidratado nunca. Porque agua que tomes, agua que excretas. Entonces, también estas personas tienen el síntoma de deshidratación. O sea, tomas muchísima agua, polidipsia, la excretas todo el tiempo, poliuria, y vuelves a tener sed, deshidratación, te sientes deshidratado. Usualmente, la poliuria y la polidipsia son los primeros síntomas en aparecer. Asimismo, otro de los síntomas es la nicturia. Ay, aquí no sé por qué se puso nocturia, pero es nicturia con I, y que es la necesidad frecuente de orinar durante la noche, que obviamente pues todo el tiempo te sientes deshidratado. Obviamente en la noche también vas a tener ganas de ir al baño, no creas que por la noche te salvas. Y a su vez, esto va a causar que te estés despierte y despierte por deshidratación, por querer ir al baño y por ende vas a tener trastornos del sueño, no vas a dormir bien, te vas a sentir cansado, te vas a sentir fatigado
Entonces, estos son algunos de los síntomas, así como los desequilibrios electrolíticos. La pérdida de agua hace que se concentren electrolitos en el cuerpo, como sodio, como potasio. Entonces, estas personas podrían tener hipercalemia, hiperpotasemia, y estos síntomas, igual y es de otro tema, pero estos síntomas de hipercalemia, hiperpotasemia, incluyen la debilidad muscular, calambres, náuseas y vómitos. Entonces, esta enfermedad puede llevar a otras enfermedades, ¿va? Por eso es muy importante tratarla a tiempo.